Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer un análisis del trabajo de Ochoa sobre su ejemplo que está en la página 47 y siguientes, capítulo 4 de su tesis, la estructura matemática del problema. Ahí hay una serie de matrices de un ejemplo de 3×3 que nos brinda el valor. El valor en este caso concreto, llegamos a él con esta ecuación que ya se ha visto en otros videos. En este caso tendremos entonces que el valor se entiende como el tiempo de trabajo socialmente necesario y como la suma de trabajo directo más indirecto. Aquí tenemos pues la primera ecuación en la cual el valor es el requerimiento de trabajo directo A sub 0 más el trabajo implicado indirecto circulante y el trabajo indirecto en la depreciación. En realidad A es la matriz de capital circulante y D es la matriz de depreciación del capital fijo. Realmente la matriz D deviene de la matriz K, que también está definida en nuestro archivo de trabajo. Es decir, acá tenemos la matriz A, la matriz D, un vector que nos dice que es el número de sectores, la matriz K, la matriz de capital, la matriz de requerimientos de trabajo, todo esto está en el capítulo 4 de Ochoa, la matriz de producción bruta y la matriz de salarios, B minúscula. Posteriormente podemos tener también mediante esta multiplicación la matriz B mayúscula, la matriz de bienes salarios, donde la diferencia entre B minúscula es que está esto en términos de salarios y esto ya es la matriz de salarios por unidad de producción bruta. Esa es la diferencia. Entonces B está planteando unas unidades muy diferentes a las de B mayúscula. Y una vez que tenemos estos ingredientes, podemos hacer el análisis de descomposición por elementos, es decir, por los elementos que tenemos acá. B, capital variable, P, masa de plusvalor, capital circulante y capital fijo consumido. Las dos primeras nos dan el trabajo vivo, las dos últimas nos dan la definición del trabajo muerto. Recuerden que Ricardo hablaba trabajo directo como trabajo vivo en Marx y el trabajo indirecto en Ricardo como el trabajo muerto en Marx. Son sinónimos. Dicho eso, comentar también de que nos interesa hacer un análisis no solamente de los elementos que componen el valor B, P, C, C y CFC, sino también por sectores. Hagamos pues primero el análisis por elementos. Una vez que tenemos esos elementos matriciales, esas bases matriciales, podemos hacer este análisis. Voy a realizarlo aquí y le voy a poner análisis, comillas, ¿verdad? Análisis por elementos constitutivos del valor, es decir, entiéndase capital constante, capital variable y masa de plusvalor, o bien, porque así se descompone, o bien capital circulante más capital fijo consumido más, o bien coma, capital variable y masa de plusvalor. Esos cuatro componentes. Bien, esto lo subrayamos, de acuerdo, le ponemos en negrita, ahí está. Y una vez que tenemos eso, podemos estar jugando y sacar una serie, calcular, estimar una serie de resultados muy interesantes. En el caso primero tendríamos la producción global, porque la multiplicación del valor unitario por el vector columna de producción bruta
es una matriz o una multiplicación de esta naturaleza. B minúscula es esto y Q transpuesta mayúscula es esto. Como se puede observar, estamos hablando de una multiplicación de una matriz de 1 por 3 y 3 por 1. Por tanto, el resultado es un escalar. Esto es importante comprenderlo. Esto es una multiplicación de 1 por 3 por una matriz de 3 por 1. El 3 y el 3 son iguales, se dice que son conformables, se pueden multiplicar las matrices y la resultante es una matriz de 1 por 1, o bien se le llama un escalar. Este escalar da 234.206, o bien, como esto está en miles, serían 234 millones de jornadas de trabajo. Este dato de 234 millones se entenderá mejor si comprendemos que la multiplicación de coeficientes de trabajo por la producción bruta nos da 115 millones. Voy a hacer esta multiplicación nuevamente aquí. Nos va a dar un escalar, obviamente, y nos da 115 millones. Es decir, 234 menos 115 nos da más o menos 118 millones. 118 millones que serían trabajo muerto. ¿Por qué? Porque en el primero tendríamos el famoso trabajo vivo. Aquí tendríamos el trabajo total. Y la diferencia entre este menos este nos da el trabajo muerto. ¿De acuerdo? Eso es interesante comprenderlo. Entonces, la primera forma de comprender esto es que el trabajo vivo se obtiene, ¿de acuerdo?, con esa multiplicación que hemos hecho anteriormente, es decir, esto, y el trabajo total simplemente con esto. La diferencia nos da el trabajo muerto. 115 y 118 son 234, pero vamos más en detalle. Los componentes B y P de trabajo vivo y los componentes de CC, CFC de trabajo muerto. Lo hacemos acá arriba. Tenemos la matriz de bienes salarios. Si multiplicamos esto por esto por esto, tendremos un escalar. ¿Por qué? Porque tenemos nuevamente una matriz de esta naturaleza, luego la multiplicación de una matriz de 3 por 3 y luego la multiplicación de una matriz de 3 por 1, es decir, Q transpuesto. Esta multiplicación sería pues de esta forma. Sería 1 por 3, 3 por 3, se puede multiplicar, y luego 3 por 1. Los intermedios, este 3, este 3, este 3 y este 3 son iguales, y los extremos 1 por 1 es un escalar. Por eso que la multiplicación de estas tres matrices en ese orden, B, B, Q, nos da un escalar, que en este caso son 59 millones de bienes salario. La masa de plusvalor no es otra cosa que la producción bruta, quitándole, ¿no?, multiplicada por sí misma, por 1, por el 1 del álgebra matricial, pero quitándole el capital circulante, el capital variable y la depreciación, nos queda la masa de plusvalor. Y esto nos da 55 millones, haciendo una operación similar a la que hemos hecho por acá. ¿De acuerdo? Ahora bien, el capital, el monto del capital como componente nos da 212 millones. Esto es un dato importante. ¿Por qué? Porque la producción bruta son 234 millones. Pero el capital fijo es de 212. Esto es importante, es interesante. O sea que en términos de producción bruta tenemos un nivel un poquito mayor que el monto de capital o el trabajo encerrado en el capital fijo, que es de 212 millones. El monto depreciado es solamente de 7 millones. Por favor, atención, porque 7,489 es decir, lo que se deprecia entre todo lo que vale el capital, 212
212,970, nos da una tasa promedio de depreciación del 4%, más o menos. Y bueno, todavía más. Si esto fuera cierto, entonces el inverso de 0.04 nos da 25 años. Es decir, que en 25 años todo ese capital más o menos se deprecia. Interesante. Ok, estamos sacando ahí cosas interesantes. Luego, la masa de trabajo implicado o indirecto en el capital circulante es de 111 millones, con mucho el mayor componente. La suma, por tanto, de 111 millones más 7 millones más 55 millones más 59 millones nos debería de dar precisamente el monto de 234 millones. Y lo quiero hacer con todos ustedes. Entonces pongo aquí, para ir con la idea de que el valor es igual a la suma de capital circulante más capital fijo consumido más capital variable más masa de plusvalía, lo pongo acá y digo, bueno, voy a averiguar si realmente el capital circulante, que es este, más el capital fijo consumido, que es este, más el capital variable, que es este, más el capital, la masa de plusvalía, que es este, nos debería de dar, fíjense ustedes, el valor de 234 millones. Y en efecto, es así. La descomposición por componentes del valor nos da en efecto 234 millones. Vean ustedes que esta descomposición se hace a nivel de toda la economía, pero este análisis se puede hacer también a nivel de sectores. Vamos a hacerlo a nivel de sectores. Entonces hemos culminado el análisis por elementos constitutivos y ahora vámonos con el análisis por sectores. Copiemos esto. Por sectores, vámonos al análisis por sectores. Entonces, me gustaría hacerlo acá. Y en ese sentido, tomar en cuenta que esto mismo que hemos hecho acá arriba lo vamos a traducir, pero a nivel de sectores. Lo copiamos porque ya hemos hablado de ello y nos trasladamos hacia abajo tan pronto nos deje Matcat y lo tratamos de visualizar, pero ahora por sectores. Bien, ahí está. Entonces lo único que tengo que hacer es, en lugar de multiplicar esto de esta manera, es por la diagonal de Q, de producción bruta. Ya tengo ahí la suma por componentes. Hago exactamente lo mismo, post multiplico por lo que tenemos acá. Y esto se puede así porque si antes decía yo que la multiplicación en general, cuando tenía yo esto aquí, si yo antes decía que tenía el primer elemento como una matriz de 1 por 3 y la segunda matriz, esta acá, es de 3 por 3 y la que le sigue es una matriz de
era de 3 por 1, la resultante era una escalar a todas luces. Ahora bien, hoy lo que estoy haciendo es diagonalizar esta última matriz y ponerla de 3 por 3, entonces va a ser un vector de 1 por 3. Es exactamente lo que tengo acá. Y entonces ahí ya tengo el análisis por sectores, pero es que puedo hacerlo de manera combinada. Lo puedo hacer por sectores, pero no como un vector, sino como una matriz. Y fíjense ustedes, si antes lo que yo hacía, un poco para que queden claras las cosas, ¿no? Si antes lo que yo hacía era el análisis que voy a poner aquí como escalar y luego como vector y ahora como matriz, quisiera ponerlo para ustedes para que lo vieran. Es decir, antes era así. Ahora lo que podemos hacer, claro, es control, lo paso para acá también, se puede de esa forma. Ahora poner también como matriz diagonalizada, es decir, diac. Y ya tendré una matriz de 3 por 3. Vean ustedes que también se puede hacer eso. Vamos a hacerlo pues entonces. En un primer momento lo voy a intentar hacer. Ya está hecho desde esta perspectiva, es decir, descomponiendo por cada elemento los 3 sectores, pero ahora también se puede hacer descomponiéndolo pero como matriz. En ese sentido, entonces, esto que tenemos acá, desde esta perspectiva, lo voy a poner acá, diac, ahora B está como vector fila, lo debo de transponer también, y ya está. Ya tengo la primera matriz. Ahí están los valores, estos son los valores. Ahora viene esto mismo, pero en lugar de ser B, va a ser A. Voy a tratar de que todo quede apretadito, pero que quede lo que queremos hacer. De acuerdo, ahí está. Estamos descomponiendo ya por elementos constitutivos, pero también por sectores, y no solamente como sumatoria, sino también viendo cómo se está descomponiendo todos los insumos de cada sector. En ese sentido, entonces, ahora esta también sería diac, transpuesta, ahí está, y ahora viene la masa de plusvalor, que podemos copiarla aquí, esta misma, y en lugar de poner aquí perdón, me faltó todavía poner por B. Ahí está, esta es la forma en cómo se descompone el trabajo necesario o los bienes salarios. Vale la pena, creo que, insistir en un análisis en este sentido. Estamos diciendo que, viendo la primera columna, que el sector agrícola le consume en bienes salarios a sí mismo 29, al sector 2 1191 o 1.000.000, y al sector 3 1.4 millones. Esa suma de
1 y 1 y 29 básicamente son 2 millones y medio. 2 millones y medio de jornadas de trabajo constituyen los bienes salarios que consume el sector agrícola. El sector manufacturero, por ejemplo, consume del sector agrícola 3.069 o 369 jornadas. 15 millones de sí mismo en latas, alimentos manufactureros, etcétera, manufacturados. Y en sector servicios consume 18 millones. 18 y 15 más o menos son 23 millones. Estamos hablando de 23 millones, que sumados a 2.5 millones son menos de 30 millones. Y la suma de esto que tenemos por acá, ¿verdad? Nos daría, de hecho aquí lo tengo, 23 millones. Acá eran 33 millones y aquí eran 2.6 millones. Bien, ahora hagamos este mismo cálculo, pero para la masa de plusvalor, para ver dónde se produce la mayor cantidad de plusvalía. Ya sabemos que es en el sector secundario, pero exactamente dónde. Entonces, copiamos esto. Lo sustituimos aquí. Y observamos con cuidado y vemos, bueno, realmente es en el propio sector secundario donde tenemos aquí 72 millones de jornadas, aquí 10 millones de jornadas y aquí 45 millones de jornadas. No nos metemos ahora a analizar estos negativos por ahora. En el capital fijo, de acuerdo, el capital fijo lo podemos hacer. Tendríamos esto. En la depreciación, vean que donde hay más capital fijo distribuido es otra vez en el sector manufacturero, 119 millones. En términos de depreciación, vamos a ver, es también el sector manufacturero con 4 millones. Y en términos de capital circulante es, veámoslo, en el sector también secundario con 59 millones. No hay otro valor que sea mayor. 59 millones. De esta forma estamos analizando por componentes, por sectores, pero también incluso ya sí, el sector manufacturero es el que consume más capital circulante, 81 millones. El terciario 22 millones, pero esos 81 millones están asociados más a él mismo, es decir, capital circulante que deviene de él mismo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el sector terciario consume capital circulante en un nivel de 22 millones y esos 22 millones se explican más por el consumo que le hace el sector terciario al sector secundario o manufacturero con 10 millones. Esos 22 millones, 10 son del sector manufacturero y 11 millones ciertamente del mismo sector terciario. Bueno, más o menos casi es lo mismo secundario que terciario en el caso del sector terciario, el análisis de sus insumos. En el caso del sector secundario, la segunda columna, 59 millones no tiene nada que ver con 13 millones, consumen muchísimo más de sí mismo. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Si yo sumara todas estas matrices, y lo puedo hacer, si yo sumara la matriz de capital variable, masa de plusvalía, capital fijo consumido y esta de capital circulante, si yo las sumara,
me tendría que dar esta matriz de trabajo total. Vamos a verlo. Entonces lo sumo en el mismo orden de C más C, CF más B más P, ¿de acuerdo? Que es la suma del valor. Entonces sería esta, ¿vale? Más el capital circulante, más el capital variable, más la masa de plusvalor, y me tendría que dar eso, me tendría que dar esta que quiero poner acá, esta. El valor total. Shift igual, y ahí está. Salvo redondeos, eso es lo que nos da. ¿De acuerdo? Con lo cual, el análisis, resumiendo y con eso terminamos, el análisis por elementos constitutivos del valor coincide con 234 millones, ¿de acuerdo? Es decir, esto se resume en esto, la suma de estos componentes que tenemos aquí nos da 234 millones, pero esto a su vez lo podemos descomponer en términos de sectores y de componentes, sectores y componentes, que está aquí. Ahí están los componentes y ahí están los sectores 1, 2 y 3. Pero además eso lo podemos descomponer por cada contribución de cada componente y de cada sector, porque lo podemos poner como matriz. Y eso en cualquier caso siempre nos va a dar el trabajo total, es decir, esta matriz, la suma de todos esos componentes nos va a dar siempre los famosos 234 millones, esos que estaban acá. Entonces simplemente es hacer una descomposición, analizar las cosas de diferente perspectiva o bajo una diferente perspectiva, pero siempre nos va a dar los 234 millones de jornadas de trabajo, toda la producción bruta. Bien, les dejamos aquí, hasta la próxima.